Hola hermanos, un gusto poder estar con ustedes en este ratito nuevamente para compartir un poquito de la palabra de Dios. Eh, Hasta el día de hoy, viendo las noticias hace poquito, eh, vemos que bueno, el número de contagiados en nuestro país, en Chile, ha aumentado a 3.404, ¿no es cierto? A 18 fallecidos, ha aumentado desde ayer hasta el día de hoy ya a 2 y antes de ayer fueron 4. Entonces, eh, entre ayer y hoy día hubieron más de 300, se disparó porque más o menos la tendencia era 300 contagiados de un día a otro. Hoy día ya fue más, 373 casos, entonces es preocupante. Pensando todo en este contexto que estamos viviendo, me acordaba de cuando uno a veces escucha a algunos predicadores de la televisión o de la radio que tienen la frase típica que se usa mucho, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Lo curioso es que si vamos a la Biblia, dice sobre que lo que Dios dice, ¿no es cierto?, acerca de Él y acerca del hombre, podríamos resumir con algunos textos que, por ejemplo, son estos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuando establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Textos bíblicos que para nosotros son muy familiares, encierran una gran verdad sobre la condición del hombre, la obra de Dios y de su Hijo por el hombre, la oferta de Dios al hombre, la advertencia de Dios al hombre. Entonces, cuando leo estos versículos, solamente pienso que solamente hay dos alternativas: o crees y eres salvado, perdón, o no crees y sufres el castigo de tus pecados. Entonces, cuando tú ves estas alternativas y pensamos en aquellos que no creen en el Señor, o a lo mejor tú que estás viendo este video, no crees en el Señor, no crees que Él es tu Salvador, has escuchado muchas veces el mensaje de salvación, pero aún así no lo sigues creyendo. Entonces, te pregunto, ¿el plan sigue siendo maravilloso? Esta frase que se acuña por los predicadores: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Frente a esta realidad, sabiendo que Él es Dios y su plan es perfecto, la pregunta que yo te hago: si tú no crees en el Señor, o si conocemos a alguien que no cree en el Señor, ¿el plan de Dios sigue siendo perfecto? Es cierto, la palabra de Dios es clara en introducir esa idea de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero ese plan no está condicionado a ti, no está condicionado a mí. Ese plan maravilloso es propio de Dios y está trazado desde antes de que el mundo fuese. Ese plan es para su propia gloria. Obviamente, al ser salvados, nosotros estamos cumpliendo ese plan de Dios, ese propósito de Dios, pero por decirlo así, ese beneficio es el efecto colateral de lo que Él busca, que los que Él ha creado y toda la creación y todo lo creado sea para la gloria de Dios. Entonces, cuando pensamos en los planes de Dios para nuestra vida, a veces eso puede ser difícil. Si lo vemos desde nuestra perspectiva, desde lo que vivimos diariamente, entonces nosotros pensamos y vemos todos los problemas que tenemos. Entonces puede ser realmente difícil. Yo sé que ha habido momentos en mi vida en que he fallado y me pregunto a mí mismo cómo puede esto también ser parte
de un plan de Dios para mi vida cuando yo veo mis fallas? Cuando yo, las veces que he caído, ¿acaso eso se escapa del plan de Dios y realmente a Dios le impresionó ver que yo caí? No, a Dios nada le impresiona. Dios no hay nada que le haya quedado, que le haya quedado chico, por decir así. No hay nada que a Dios le pueda encontrar desprevenido. No, Dios tiene todo planificado. Dios sabe todo. Y en base a lo que Él ya conoce, ha ideado un plan para ti y para mí. Cuando las cosas son confusas, hermanos queridos, preocupantes, desalentadoras, me da a mí personalmente mucha paz pensar y reflexionar que todavía sigue siendo parte del plan de Dios. Siempre Él ha planeado usarlo para hacer algo increíble. Cuando vemos lo que en el mundo está sucediendo, o sea, yo veo estas cifras que acabo de leerles y compartir con usted al principio, yo veo estas cifras y digo, ¿y cómo puede ser esto bueno, humanamente hablando? ¿Cómo puede ser esto posible? Me mandaron hace poco un video, un hermano evangélico, y me manda un video de una persona que escribió una canción, ¿no es cierto?, para animar al pueblo de Dios. Y es una tendencia muy común que se está viendo de que este virus es del diablo. Y nosotros vamos a vencer al diablo. Vamos a vencer a este virus que es del diablo. No, no. Está dentro del plan de Dios. Dios lo ha permitido así. Dios quiere que sea así. Dios tiene un propósito con cada sufrimiento que está pasando en este momento. Puede sonar duro, puede sonar cruel incluso. Pero es el plan de Dios que es perfecto. Y yo debo confiar en Él. En estas circunstancias donde nuestras libertades se ven restringidas por prevención a este virus que nos está acechando, lo mejor es confiar en el plan de Dios, aunque esto sea muy difícil. Su plan, lo hemos visto, nosotros podemos ver las Escrituras, que su plan una y otra vez es mejor de lo que yo pensaba. En estas circunstancias donde puede que mi mente esté en conflicto con mis convicciones, entonces viene aquel texto de Efesios 3 que dice que toda la gloria, creo que está terminando Efesios, dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia, dice el apóstol. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Él puede lograr mucho más de lo que pudiésemos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder. Lo que para nosotros parece algo bueno, algo que nos tiene dentro de un estado de confort, no necesariamente es bueno para Dios y te lo quita, me lo quita, porque Él tiene un plan mayor, un plan mejor que lo que yo puedo delinear. Quizás nuestros planes se vieron truncados con esta contingencia mundial. Había planes laborales, personalmente se ha visto afectado mi trabajo. Han habido planes académicos. Los que me conocen saben que yo también hago clases y ha habido que replantearse toda la planificación producto de este virus. Buscar nuevas metodologías de enseñanza. Ha habido planes familiares quizás. Y todo esto se ha habido truncado por este virus. Pero ten en cuenta esto, que el plan de Dios nunca se trunca y se superpone a cualquier otro plan terrenal. Quizás al ver tus planes postergados o al escuchar las noticias preguntas ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué justo ahora? Quizás tú encontraste un trabajo, estás comenzando y de repente se ve todo esto truncado. Hay personas, bueno, se está sabiendo de que hay despidos. ¿Por qué? La pregunta que nace en el momento instantáneo, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, te invito a tener claro esto. Su consejo es perfecto.
y bueno para nosotros. Solo ten en cuenta una cosa: Dios tiene un plan para lo que seas que estés tratando y pensando en este momento. Y ese plan, el plan de Dios, es mejor que cualquier cosa que se te ocurra preguntar o incluso imaginar. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Algunos saben, algunos manuscritos antiguos dicen: Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Qué gran consuelo saber que aquel que gobierna todo el universo mantiene todo el cosmos en su justo lugar, en su justa posición para que exista la vida. Dice: Dios hace que todo, con mayúscula, que todo, todas las cosas cooperen para bien. La única condición a ello, lo dice ahí mismo, y sabemos que a los que aman, la única condición es amarle. Si le amo, el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le amo, guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, es porque atendemos a su consejo. Por lo tanto, confiamos en el consejo de aquel a quien amamos. Confiamos en los consejos, en el consejo inscrito en sus mandamientos. Saben, realmente a mí me ayuda a alejarme, recordar que incluso en mis fallas, en mis defectos, puede ser utilizado para mi bien y para el propósito de Dios. ¿Saben? Mi esposa que estudió artes, cuando éramos novios, frecuentábamos las galerías de arte, me educó en eso, me enseñó algo, me enseñó que cuando yo veo un cuadro de arte, una obra de arte, una pintura, para poder apreciarla bien en su totalidad, hay que alejarse de ella. ¿Ya? Es típico a veces que uno va y se pone a mirar, oh, qué... Pero ella me dijo: aléjate, aléjate de la pintura. Y contemplémosla de lejos. ¿Y qué podemos apreciar allí? Cuando uno ve de lejos una obra de arte, podemos apreciar su composición, podemos ver una mirada total de la obra y la intención del artista, lo que quiso representar en esa obra. Y cuando nos acercamos a la pintura, a esa obra, podemos apreciar la técnica del pintor, la textura que dejó cada pincelada, detalles de esa pincelada e incluso alguna imperfección, ¿ya? Alguna pelotita que dejó la pintura, ¿no es cierto? Podemos ver qué tan áspera es la textura. Bueno, hermanos, Dios ve toda su obra en mí y en ti. Y nos creó con una intención, con un propósito, su propósito. Y para ello usó técnicas que para nosotros, que solamente vemos encima, vemos ahí, cerca, para nosotros pueden ser técnicas ásperas, manchones, algunas cosas que son a veces desagradables a lo mejor al tacto, cosas sin sentido a lo mejor, pero que la visión de Dios, que lo ve todo, es una gran obra hecha para sus propósitos. Salmo 33, 10, 12 dice: Yahvé hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Yahvé permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Te invito a leer todo el Salmo 33. Viene muy ad hoc a nuestros tiempos que estamos viviendo. Pero ¿qué nos habla esto? Este pedacito que acabo de leer.
nos habla de que su consejo es mayor. Su consejo permanece para siempre. Nada, absolutamente nada lo va a alterar. Nosotros no tenemos ese poder. Entonces, si el que habla, creemos en el Dios vivo y verdadero, si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, solamente debemos confiar en sus propósitos. Quizás mañana el contagiado sea yo. Quizás mañana me afecte a mí este mal. Quizás parta. Pero sus propósitos se cumplen igual. Está dentro de sus planes. Es para su gloria y para el bien de los creyentes. Entonces, te invito a confiar en sus planes. Que estos tiempos no sean de desesperación, sino que sean de paz, de contemplar y esperar la maravillosa obra de Cristo, la maravillosa obra de Dios, que quiere mostrar a su pueblo. Que cuando volvamos, si es que tenemos que volver, no seamos igual a como cuando partió esto. Que volvamos diferente. Que no seamos indiferentes a lo que Dios está haciendo hoy en el mundo. Nos ha mostrado muchas cosas. Quizás más adelante vamos a hacer un pequeño repaso de eso, de qué es lo que Dios ha hecho o qué no ha hecho, qué no está haciendo, qué Dios nos está mostrando con esta cuarentena. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Y ha sido un gusto poder compartir con ustedes este ratito de reflexión de la palabra de Dios. Chao.